Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Acuario, cariño, mi colágeno. Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Acuario, en los comentarios voy a dejar lo que es anclado el enlace de un podcast que yo he hecho el sábado, que es mi primer encuentro con un ovni. Es muy importante, mi querido Acuario, que lo veas. ¿Por qué? Porque todavía hay más mensajes que entregar. También estoy poniendo ya lo que es subtítulos en inglés en las lecturas, cariño. Entonces, para aquellos que a lo mejor de repente no entienden bien lo que es el castellano, pues ahí vas a tener esa opción, ¿vale? Mi querido colágeno. Hoy no voy a cantar. ¿Por qué, Richard? Porque tengo que contarte lo que es un sueño. Es un sueño muy especial. ¿Por qué, cariño? Porque es muy importante para la humanidad. Muy bien, Acuario. Mira, te cuento mi sueño, corazón. Yo lo que he soñado, mi querido Acuario, que estaba acompañado de un colega, un amigo, pero no recuerdo quién era, ¿vale? Pero estábamos viendo lo que es una montaña que era grande, grande, Acuario. Una montaña de roca sólida, que tú mirabas lo que es al cielo y no había cuando encuentres lo que es el final. Entonces, cuando estábamos mirando esta roca, corazón, había una perrita y esa perrita estaba preñada, un poco nerviosa, ¿vale? Entonces, nosotros intentamos rescatarlo, pero al final la perrita se sintió mejor en esa montaña, se quedó descansando. Bueno, luego dijimos, vamos a regresar para intentarlo otra vez. Y cuando hemos estado caminando por el campo abierto, yo he visto como una especie, como si fuera una zona arqueológica o una huaquería. Pero en ese lugar que yo he visto a la distancia, era como un entierro, mi querido Acuario, he visto oro, plata, joyas, jarrones, etcétera, etcétera. Mi querido Acuario, yo me he ido acercando con mi colega y de pronto no te vas a imaginar lo que yo he visto ahí, cariño. Había un gigante encadenado, pero ese gigante corazón tenía cuernos. Entonces era un demonio, cariño. Cuando ha sentido nuestra presencia, ha reaccionado y se ha movido, pero no ha podido liberarse porque está encadenado. En ese momento, mi querido Acuario, yo me he alejado con mi colega, pero mi colega se dejó entusiasmar más. ¿Por qué? Por los placeres, por el dinero, por lo que había ahí y ha empezado a buscar lo que es un camino y se ha adentrado lo que es a esa ruina. Yo he intentado, mi querido Acuario, de decirle no lo hagas, porque esto es mala energía, esto no es normal, te va a pasar algo, pero no hizo caso, se fue por el dinero, se dejó arrastrar por la ambición. Entonces, yo he intentado entrar lo que es a rescatar y de pronto aparece lo que es un hombre muy atractivo, rubio, de cabello rizo, dorado, muy atractivo, pero era mitad hombre y mitad cabra, cariño, tenía pata de cabra. Este hombre cuando me ha visto, y yo me quedé impresionado, se ha acercado pero para hacerme daño. Había lo que es una roca a mi costado. Yo he tomado lo que es esa roca, mi querido Acuario, y cuando hemos estado forcejeando para defenderme, yo he dicho, la sangre de Cristo tiene poder, y me he levantado. Me he levantado, ¿vale? Entonces, mi querido Acuario, esa roca inmensa, corazón, nos hablan de la energía de Dios. Es Dios, cariño. Esa perrita que está preñada nos hablan de la humanidad, la actualidad. Y las crías son las futuras generaciones. Entonces, esa perrita se sentía segura con Dios. Ese demonio gigante con oro, cariño, con oro, con jarrones, todo lo que los ricos tienen, nos hablan de las grandes potencias, cariño. Potencias, poder. Aquí había poder. Pero en este momento posiblemente estas potencias no pueden actuar porque hay algo que lo está frenando. Pero lamentablemente, corazón, siento que la humanidad se va a dejar arrastrar por la ambición. Por la ambición. Posiblemente que cuando yo he visto a ese personaje, su guardián, ese demonio, pues simplemente se ha sentido lo que es amenazado. Por eso, mi querido Acuario, es muy importante cadena de oración, cadena de oración. Porque siento, Acuario, que algo va a pasar con las grandes potencias. Algo va a pasar.
algo va a pasar. Cadena de oración. Es muy importante. Sé que a lo mejor de repente tú tienes tu vida, tu historia, tus problemas, pero esto es muy importante para la humanidad. Cadena de oración. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Cariño. Muy bien, vamos a empezar, corazón. Te entrego lo que es un mensaje del oráculo. Vamos a ver, Acuario, 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 cariño, que nos dicen Acuario. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de caos y conflicto, el número 33. Te noto, mi querido colágeno, mi querido Acuario, quiero que sonrías. Te noto con una mirada muy triste, muy melancólica. Algo ha pasado, cariño. Es como que me dice Richard, si tuviera la oportunidad de repente de estar en otra historia, si tendría la oportunidad de desaparecer de este lugar, tú lo harías, tú lo harías. Pero siento, mi querido Acuario, que en estos momentos, poco a poco, hay cosas que empiezan a salir a la luz. Poco a poco, mi querido Acuario, te vas a empezar a liberar. Estás en un proceso de sanación, en un proceso de transformación. Muy pronto, cariño, vas a resurgir como el ave fénix, pero te noto con una mirada triste, Acuario, muy triste. Yo desde aquí, mi colágeno, te envío lo que es un abrazo de oso. Puede ser que estás triste por la pareja, puede ser que estás triste de repente por la familia, puede ser que estás triste por el trabajo. Mi querido Acuario, es muy importante que hagas el rezo porque muchos de vosotros creen mucho lo que es en la Virgen o posiblemente tú tienes una Virgen en casa. Es muy importante que lo reces. Pide, pide, mi querido Acuario. ¿Algo has escuchado por una llamada telefónica? O a lo mejor de repente te han enviado algún tipo de video o un mensaje de voz. Reza, pide. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. El número 33 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Vamos a ver esta carta. La carta de la fuerza me dicen, ahora es cuando tú tienes que mostrar tu poder, tu fuerza. Muy pronto va a haber claridad, muy pronto vas a superar este obstáculo. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, también puede ser que esto está ligado con alguien del signo fuego, especialmente lo que es un Leo. O puede ser de repente con tu amigo, o puede ser de repente tu amiga o los hijos. O los hijos, ¿vale? Siento que para muchos de vosotros, mi querido colágeno, posiblemente esa conexión también está relacionado con una persona que está en la distancia. Porque la carta de la fuerza, cariño, nos hablan de la comunicación, pero comunicación que viene muy lenta. Entonces nos hablan de distancia. Amores que a lo mejor de repente están lo que es en el extranjero. Te voy a sacar signos aparte de Leo, Aries, Géminis, Virgo y cierras con un Libra. Te enseño las cartitas, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios, al universo. Iniciales, cariño. Iniciales. Vamos a ver. Iniciales, mi querido Acuario. Iniciales, mi querido Acuario. Iniciales. Muy bien. La letra V. La letra P. La letra W o M. La letra N. La letra K. Muy bien. Vamos a ver, corazón. Quiero que cierre tus ojitos. Todo lo que tú visualices con las energías, cariño, es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Siento, mi querido Acuario, es como si te estuviera viendo en una película. Siento que muchas veces te mira lo que es en el espejo y posiblemente no estás a gusto, no te sientes bien con lo que estás viendo. Puede ser, cariño, que me dicen las energías, es como que te das cuenta de que has perdido tantos años de tu vida en una situación innecesaria. O posiblemente, mi querido Acuario, puede ser que te has topado con un mal elemento que ha hecho bajar lo que es tu autoestima. El otro punto también, mi querido Acuario, es muy importante que empieces a conocerte tú. Es muy importante, ¿vale? Vamos a continuar. Muy bien. Mi querido Acuario, tu mundo también está relacionado con el arte, con la música, tu mundo también está relacionado de repente con el espectáculo, etcétera, etcétera. O posiblemente, mi querido Acuario, en una reunión, en una fiesta, vas a conocer a una persona o vas a estar de repente constantemente lo que es en una reunión. Muy bien. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, siento que hay algo también que empieza a sanar tu corazoncito. Cuesta, porque muchas veces, Acuario, es como que tú posiblemente ante los demás siempre estás sonriendo, siempre estás muy positivo, muy positiva, pero por dentro
tienes como un dolor que te carcome. Pero cariño, poco a poco vas a soltar esto, mi querido colágeno. Acuario, poco a poco. Siento, Acuario, que a lo mejor de repente también puede ser que hay un grupo de ustedes que ha tomado decisiones y puede ser que esas decisiones como que en este momento te das cuenta que no ha sido la correcta. Poco a poco. Todo tiene un porqué, Acuario. Vamos a suponer que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, yo soy del error, yo he cometido lo que es un error, puede ser el caso. Todo es evolución, todo es aprendizaje, cariño. Posiblemente todo lo que tú estás viviendo actualmente, tenías que vivirlo. ¿Para qué? Para que evoluciones, cariño. Nadie nace sabiendo, nadie es perfecto en esta vida. Todos en algún momento tenemos un pasado y una historia. Si tú me dices, Richard, no, yo no soy de esa energía, son ellos, no lo tomes como tu enemigo. Hubo una seguidora del signo Géminis que me dijo, Richard, todos son maestros de vida. Lo importante es reconocer que aquí ha pasado algo negativo y se puede corregir esto, mi querido Acuario. Siento un Sagitario. Puede ser que te lo he mencionado sin querer. Siento un Sagitario, Acuario, ¿vale? Cuando muchas veces yo estoy concentrado y me salen signos, son los signos de esa persona, ¿vale? De esa persona que está lidiando contigo. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Acuario. Que Dios Universo me ayude, Acuario. Que Dios Universo me ayude, Acuario. ¿Cómo están tus energías? Muy bien, 2 cartas cayeron. La carta de la luna y la carta del mundo. Me dice Richard, ¿será acaso que algún día se terminará esta pesadilla? Me lo estás diciendo. Cariño, todo lo que tú has estado experimentando, todo lo que tú has vivido, sea para bien o sea para mal, es algo que tú tenías que aprender. Si tú en estos momentos, mi querido Acuario, necesitas zanjar ya una historia, tenlo por seguro que a partir de este momento empieza a cerrarse esa historia que tanto te hace daño. ¿Por qué? Fíjate muy bien. Aquí me sale lo que es la carta de la luna. La carta de la luna nos hablan de 2 cachorros que están al costado, que ha habido como una discusión, ¿vale? ¿Qué hacen 2 perros cuando se encuentran? Ladran, ladran. Entonces, veo que muchos de vosotros, cariño, posiblemente han terminado una historia, posiblemente puede ser que no ha funcionado un trabajo, un proyecto, y tú miras esta situación con pena, con tristeza, ¿ves? Y sale lo que es la carta de la luna. Algo no está marchando bien en ti. Te cuesta despegarte de este ser que ya no está lo que es en este plano terrenal. Te cuesta, lo miras con tristeza. Aquí hay 2 perros que se están lamentando. Hay llanto, hay dolor. Pero me dicen, cariño, con la carta del mundo, esta tristeza, este dolor se termina ya. Se termina ya. Y como tiene lo que es la carta del mundo, me dicen, ahora se empieza a abrir lo que es unos abanicos de oportunidades, cariño. Posiblemente para ti las fechas claves van a ser Leo, en el mes de Leo, en el mes de Escorpio, en el mes de Tauro, en el mes de Capricornio. Son las fechas que van a ser claves para ti. Entonces, el próximo es Leo, mes de agosto. Noviembre es Escorpio. Capricornio, diciembre, si no me equivoco, ¿no? No, me tengo muchas cosas en la cabeza. Y el otro que te he mencionado es Leo. A ver, son 4. Leo, Escorpio, Capricornio, Tauro. Y Tauro, cariño, entonces también para quizás de repente a partir del próximo año, para muchos de vosotros, va a haber un regalo, va a haber lo que es una sorpresa, ¿vale? Son meses claves. Acuario, meses claves, o que simplemente si tú me dices, Richard, las próximas energías que van a llegar lo que es a tu vida, vosotros, mi querido Acuario, son Capricornio, Tauro, Leo y Escorpio. Son personas claves que te van a ayudar a resolver un problema o simplemente a zanjar ese dolor. Muy bien, vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Vamos a ver, mi querido colágeno, vamos a ver, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Veo que la persona de tu interés, mi querido Acuario, en estos momentos como que está siendo un poco muy duro o muy dura contigo. Siento como que tiene el control o cree de repente tener lo que es el control de la situación. Cree esto. Siento que es una persona que a lo mejor de repente, mi querido Acuario,
Puede ser que económicamente lo está yendo muy bien. Puede ser que a lo mejor de repente esta persona se siente muy seguro o muy segura por la parte económica. La carta del caballero de copas. Veo que hay una persona mayor que lo está aconsejando. Veo que hay una persona mayor que lo está haciendo entrar lo que es en razón. Lo está haciendo entrar en razón, ¿vale? Pueden ser padres, pueden ser hermanos. Una persona mayor lo está haciendo entrar en razón. La carta del 9 de espadas. Veo que la conversación que ha tenido con ese padre, con esa madre o con una persona mayor o una persona madura lo está haciendo reflexionar, lo está haciendo meditar. Porque mira, hay una persona mayor aquí, mayor, y lo está haciendo reflexionar. Esta persona es cierto que es de un carácter muy difícil o es una persona de repente que es un poco egocéntrico, orgulloso o orgullosa. La carta del 9 de oros. Veo que esta persona, corazón, ese consejo que la otra parte lo está dando, pues va a dar frutos. Va a hacer lo mejor, tanto para él, para ella, como también para ti. Va a tomar una decisión, pero de una forma positiva, cariño, porque cierra con la carta del 9 de oros. Entonces, cariño, siento que las cosas van a empezar a arreglarse. Siento que tienes personas a tu favor, aunque a lo mejor de repente ellos no tengan contacto contigo. Vamos a suponer, mi querido Acuario, que a lo mejor de repente tú has discutido con tu pareja, vosotros están separados, no tienes contacto con la familia de ellos, ni ellos tampoco tienen contacto con tu familia. Pero sin embargo, tu familia, tu entorno va a intervenir tanto de ellos como de tu parte para que vosotros tengan lo que es un buen acuerdo, para que vosotros posiblemente, inclusive exista lo que es una reconciliación. ¿Vale, Acuario? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dice en economía. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, Acuario, que Dios Universo me ayude, Acuario. Economía. Vamos a ver, economía, economía, economía. La carta del 7 de bastos, la carta del 2 de espadas, la carta del 9 de copas y cierras con la carta de la reina de espadas. Cariño, siento que estás en terreno nuevo. En terreno nuevo. Cuando te digo lo que es terreno nuevo, a lo mejor de repente estás en un proyecto nuevo, en un trabajo nuevo, puede ser que a lo mejor has hecho un cambio de casa, etcétera, etcétera. Mira, estás en un terreno nuevo, cariño. Estás batallando para adaptarte. La carta de 2 de espadas, veo que vas a empezar a firmar contratos, documentos, vas a tomar decisiones, cariño, y siento, corazón, que para ti, tu fuerza que te da, porque muchos de vosotros quizás de repente, inclusive Acuario, están en nada. Richard, es algo que yo no sé, no tengo experiencia, ¿cómo va a terminar esto? Siento, mi querido Acuario, que la fuerza, el motor y motivo que tú tienes para salir adelante son tus hijos y tu familia. Entonces, mi querido Acuario, fíjate esta carta muy bonita, como dos hijos que están ahí como apoyándote, ayudándote. Y mi querido Acuario, y siento que esto te va a traer lo que es recompensas. ¿Ves? Hay recompensa, mi querido Acuario. Entonces, corazón, no te sientas mal porque todo se empieza a poner lo que es en orden. Vamos a ver las características, cariño. Richard, solteros y solteras. Uy, sí, me estaba olvidando. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, solteros y solteras, Acuario, solteros y solteras, solteros y solteras, solteros y solteras, solteros y solteras, ¿qué me dicen? La carta del As de bastos, la carta del 5 de espadas, la carta de el 10 de copas. Muy bien, mi querido Acuario. Estás en una etapa, mi colágeno, en la cual de repente estás conociendo, estás tratando, inclusive de repente estás teniendo aventuras. Pero siento, mi querido Acuario, que tú me dices, Richard, no me llena. No es lo que yo quiero, ¿vale? O simplemente no son los ideales para ti. Entonces, no lo tomes como algo negativo, Acuario. Tómalo como un aprendizaje. Es una temporada en la cual tienes que estar deshojando margaritas. ¿Me quiere? ¿No me quiere? Lo descarto. ¿Me quiere? ¿No me quiere? Lo descarto. Siento que es una temporada en la cual vas a tener que tener muchas aventuras hasta encontrar a la persona ideal. Si tú me dices, Richard, no, esto no me gusta, pues entonces date un tiempo y luego, corazón, llegará lo que tú buscas. Porque cierras con la carta del 10 de copas. Va a llegar alguien a tu vida, pero actualmente, cariño, solamente vas a tener que besar sapos y ranas. Muy bien, vamos a continuar las características. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi colágeno. Que Dios Universo me ayude para mi colágeno. Vamos a ver, Acuario.
Las características. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, posiblemente la persona de tu interés es una persona muy influencer, ¿no? Muy influencer, ¿ves? Posiblemente puede ser que tu mundo y el mundo de ellos quizás de repente está vinculado con el mundo de la noche. No tiene que ser una persona famosa, pero puede ser que a lo mejor trabaja lo que es en discotecas, bares, restaurantes o eventos. O de repente vosotros dos son famosos, también puede ser. Esta persona puede ser delgada o delgado, cabello largo, ondeado, castaño, negro, natural o pintado. Tenemos lo que es la carta del caballero de espadas. Siento que hay una persona, cariño, que posiblemente tú lo tienes dentro de tus redes sociales o hay una persona que te llama con número oculto o alguien te va a reclamar. Veo que esta persona no tiene pruebas, pero sin embargo te va a reclamar. Esta persona puede ser muy moreno, muy morena o puede ser que está muy bronceado. No me da la cara, ¿vale? Le encantan las motos, vive de repente cerca de la costa o a lo mejor de repente en una isla o tiene su isla propia, ya que son famosos. Entonces yo aquí las cartas. Esta persona puede ser también de elemento aire, puede ser Acuario, Libra o Géminis. La carta 9 de bastos. Hay una persona muy orgulloso, muy orgullosa que puede ser de elemento fuego. Veo que esta persona es muy alto, muy alta. Puede ser mulato o mulata. Esta persona inclusive puede ser que venga del continente africano o cerca de África, mi querido Acuario. Bendiciones, mi colágeno. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista. Viene algo bueno para ti, cariño. No te desesperes, ¿vale? Tienes que empezar a sonreír. Cambia el chic ya. Hasta la vista, Acuario. Sé feliz.